Ya de vuelta para seguir con la conversación, Juan Pablo Galicia, politólogo, los lunes en Radio Fórmula. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo Muy estás? bien, muchas gracias. Buen día, buen inicio de semana a todas las personas que nos están sintonizando y a todo el público de Grupo Fórmula. Bien, ¿sobre qué nos vamos? Ya son 40 el número de víctimas, ¿no? Sí, justamente en la tragedia ocurrida en este centro migratorio allá en Ciudad Juárez. Recordar, por supuesto, que en un primer momento se había manejado la cifra de 38 al momento tal cual del incendio. Como quedaron todavía muchas personas migrantes heridas y con quemaduras, inclusive, bastante graves, algunas de ellas siendo trasladadas incluso a un hospital en los Estados Unidos para atenderlas por este tipo, digamos, de lesiones que tienen que ver con las quemaduras por el incendio. Sí, llegan a Estados Unidos, pero llegan a ser atendidos prácticamente en una situación de vida o muerte. Lamentablemente, de esos iniciales 38 ya han ascendido a 40, ahora sí, las víctimas mortales de este incendio, que hay que decirlo, José Luis, al menos en lo que es la agenda pública, por lo menos de las instituciones del Estado mexicano, hablando del Senado de la República, la Cámara de Diputados, hablando de la propia Presidencia de la República, por ejemplo, no ha ocupado ya más espacios, más allá que este recuento que hacen los medios de comunicación respecto de cómo van evolucionando y avanzando, lamentablemente, las cifras de fallecidos. Apagar poco sí, a tal poco. Tal cual, porque, por ejemplo, ahorita inclusive... Incluso premiando instituciones hoy en la mañana, ¿sí? ¿no? Sí. Ahorita inclusive también, por ejemplo, lo que está en boca de muchos medios de comunicación a nivel nacional, pues es que sigue todavía, por ejemplo, esta sesión protocolaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque hace tan solo minutos tomó protesta ya Guadalupe Tadei Zavala como la nueva consejera presidenta del INE, luego de este proceso de insaculación, que recordarán, ya habíamos comentado inclusive la semana pasada, que se tuvo que llegar hasta ese punto por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, porque no hubo un acuerdo para poder designar las quintetas o votar cada una de las quintetas por las 2/3 partes que exige la Constitución. Hoy lunes, en esta sesión protocolaria, toma posesión ya Guadalupe Tadei Zavala y toman posesión también los otros 3 consejeros electorales designados por este mismo proceso de insaculación, Ritabel López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, y será hasta el día de mañana cuando realmente ya entren a ejercer sus funciones. Pero ¿por qué lo pongo como ejemplo de esto que platicábamos, José Luis, de que en la agenda pública, en la agenda mediática, inclusive por lo menos de las instituciones del Estado mexicano, no parece ser tan relevante el tema ya de la cifra mortal del incendio de la semana pasada en este centro migratorio en Ciudad Juárez respecto de esto? Porque la sesión todavía sigue, José Luis. Ya se tomó la protesta, que es para lo único, para lo que se iba a llamar a esta sesión protocolaria, pero como todos y cada uno de los representantes de partidos políticos, del Poder Legislativo, todos han pedido la palabra para decir algo, porque todo el mundo quiere estar en el escaparate, tomando en cuenta que Guadalupe Tadei, por supuesto, primera mujer en ocupar la presidencia. Quiere distraer la atención. Exactamente. Sí, ya están, por ejemplo, incluso también en algunos lugares, en algunas de las vialidades de la Ciudad de México, ya hay lonas colgadas en donde también se observa lo de corrimos a Lorenzo Córdoba, fuera Lorenzo, adiós Lorenzo Córdoba, por la salida, porque se venció su nombramiento, su plazo de 9 años como consejero presidente, pero hay, pues digamos allí, como parte del golpeteo político y parte también de la narrativa que se ha manejado desde el poder, en este caso desde la Presidencia de la República y desde el partido Morena, pues estaba esperando que llegara esta fecha, la del lunes 3 de abril y sobre todo mañana, martes 4 de abril, cuando ya formalmente Guadalupe Tadei Zavala será, con todas las de la ley, la nueva consejera presidenta. Y el tema, al menos en la conferencia matutina, muy probablemente seguirá siendo ese, José Luis, el triunfo del presidente de la República, poniendo, pues quizás no a un personaje como hubiera sido Berta Alcalde Luján, pero sí de todas maneras a una persona con vínculos indirectos, quizás con el partido Morena, con el partido del presidente de la República, al frente del Instituto Nacional Electoral, pues representando un triunfo del presidente sobre Lorenzo Córdoba, que concluyendo su periodo, pues ya se va para su casa, además con la amenaza velada que ha hecho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que podrían abrirse procesos en contra suya, en contra de Ciro Murayama, en contra de Edmundo Jacobo, que probablemente lo van a hacer, exactamente. De aquí al 2024. Sí, exactamente, porque les conviene, insisto, en términos de narrativa, que se siga hablando más de estas cuestiones que de temas en los cuales es imposible echarle la culpa a administraciones anteriores, José Luis, como lo es el incendio de este centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre todo teniendo
teniendo una denuncia hecha de manera muy clara en el que se dice hay información de que el delegado del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en Chihuahua, dijo que no se les abriera la puerta a las personas que estaban detenidas en ese centro migratorio, siendo responsables directos por el fallecimiento de 38, 40 ya, luego de las personas heridas. Y no hay heridas. bajas, ¿eh? Sí. No. Hay bajas Y en allí migración. sí vale la pena retomar, por ejemplo, algo que comentaba Joaquín López Dóriga la semana pasada cuando daba su comentario editorial acerca de este asunto, que se ha dicho mucho por parte del presidente de la República cuando hace un análisis y una evaluación de lo que ocurría, por ejemplo, con los gobiernos anteriores, que verdaderamente así era, de que siempre se buscaba culpar a mandos medios o a mandos menores. En esta ocasión, teniendo la oportunidad también de señalar y apuntar con el dedo y exigir cuentas a altos mandos, no se diga quizás el secretario de Gobernación o el canciller, porque ahí no hubo una instrucción directa, pero teniendo esta denuncia de que el delegado del Instituto Nacional de Migración dijo que no se les abra la puerta, que no se les permita salir porque pues estaban en un proceso de ser deportados los migrantes que estaban retenidos en este centro migratorio en Ciudad Juárez, allí hay una cabeza para cortar, y una cabeza que no es un mando medio, una cabeza que no es un mando menor, pero se está decidiendo no barrer la escalera de arriba para abajo, como se barren las escaleras, diría el presidente, sino que se está eligiendo los escalones de hasta abajo para tratar de encontrar algún responsable. Temas calientes como el clima. Juan Pablo Galicia, muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente inicio de semana para todas y todos. Estamos en @JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación.